Saludos cordiales, un nuevo programa, Camino de Santidad. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad para seguir hablando de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Iniciamos este programa pidiendo por la pronta beatificación de nuestro querido sacerdote y futuro nuevo santo paraguayo. Y dice así nuestra oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constante en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a pasar en este programa lo que había sucedido, la experiencia hermosa que tuvieron los jóvenes con el sacerdote, el cura párroco de la iglesia de Ubicuí, en La Rosada, Minascue, hace unos días, un sendero que realizaron los jóvenes con el padre Ignacio Espínola. Y vamos a escuchar y ver parte de lo que ha sucedido en ese momento, y también vamos a apreciar el talento de un joven integrante del equipo Ñan de Yarañé, el joven Elías, que estuvo enfrente de las entrevistas, de los reportajes, en fin, que le hizo al padre Ignacio, a otras personas y en fin, a los jóvenes. Por lo menos vamos a tener 2 programas más para apreciar todo lo bueno que ha sucedido hace unos días. Estamos en el mes de diciembre, un mes demasiado importante para el cristianismo. Pasamos la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de Cacupé, estamos llegando a la Navidad y prácticamente despidiendo el año 2024. Bueno, pasamos a mirar entonces estas entrevistas y lo que sucedió hace unos días en el distrito de Ubicuí. El día de hoy estamos en la ciudad de Ubicuí. Estamos en compañía del párroco, del padre Ignacio, que va a estar hablando y dándonos una pequeña introducción de lo que vamos a estar viviendo el día de hoy aquí con los jóvenes y con la comunidad de Ubicuí. Con mucho gusto, Elías. Bienvenido también. Estamos Gracias. Acá en el lugar histórico de la primera fundación de hierro en Sudamérica. Este es un museo que se ha rescatado otra vez para darnos la memoria histórica. Pero también este es un parque de 5.000 hectáreas. Y venimos ahora con los jóvenes y sus acompañantes, los adultos, catequistas, principalmente confirmando desde aquella jornada para nosotros muy impactante, la subida al Cerro San José para celebrar la pronta canonización del padre Julio César Duarte Ortellado. Hoy venimos a hacer un segundo paso. En vez de hacer un retiro a puerta cerrada con los jóvenes, venimos aquí en el parque para tener un contacto directo con la naturaleza, porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Hoy los jóvenes quieren eventos, y ese evento hoy estamos realizando con ellos. Hay una respuesta, los jóvenes vienen y queremos hacer lo que se llama el senderismo con Cristo. El senderismo con Cristo. Vamos a caminar con los jóvenes por el parque, significa eso, por el bosque. Vamos a llegar hasta los saltos, que hay varios saltos en el parque. Vamos a subir para mirar toda la visión panorámica y con ello encontrarnos con Dios. Eso es lo que queremos, encontrarnos con Dios, y de esta manera
como dice que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, la naturaleza, el hombre, el corazón. Y entonces eso es lo que queremos encontrarnos hoy, en este día soleado, maravilloso día. Y lo más maravilloso es el rostro de los jóvenes, que ustedes son jóvenes también, entonces le damos la bienvenida. Tanto el camarógrafo, ¿verdad? Iván, y también y Elías, así mismo. ¿Y qué te parece si seguimos esta aventura con la peregrinación junto a los jóvenes? Exactamente, correctísimo. Vamos a hacer los pasos. Ustedes también van a hacer. Sí, ustedes van a hacer también el senderismo con Cristo y llevando la imagen para otros jóvenes también. Excelente, sea bienvenido. Espectacular, así es. Los jóvenes. Alegría, cuento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El homenaje a la Inmaculada no estuvo exento de algún que otro susto. Un grupo de activistas antitaurinos detuvo la comitiva papal, aunque no hubo que lamentar daños materiales ni humanos. Las activistas fueron arrestadas por la policía. En el pasado, este grupo ya había irrumpido en distintos eventos papales para pedir que la Iglesia no apoye las corridas de toros. El sobresalto no impidió que el evento siguiera adelante y, de hecho, Francisco, como cada año, rezó ante la estatua situada en la columna de Piazza España. Esta fue colocada en 1857, poco después de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Y este es uno de los pocos momentos del año en los que el pontífice visita el centro de la ciudad. De hecho, en su oración a la Virgen, el Papa comenta hechos de actualidad para pedir su intercesión. Por ejemplo, ante la llegada del jubileo, la ciudad eterna está llena de obras y el Papa no pasó por alto el malestar que provoca en los lugareños. Questo, tu lo sai, provoca non pochi disagi, ma eppure è segno che Roma è viva, che Roma si rinnova, che Roma cerca di adattarsi alle esigenze per essere più accogliente e più funzionale. Preghiamo per il sindaco che ha tanto lavoro. Al mismo tiempo, el Papa dijo que el jubileo era una ocasión para hacer obras en la propia alma de cada uno. È dentro che bisogna lavorare per preparare la strada del Signore che viene. È una buona opportunità per fare una buona confessione e chiedere perdono di tutti i peccati. Dio perdona tutto, Dio perdona sempre, sempre. Al terminar, el Papa fue a visitar un edificio de exposiciones cercano, donde se encuentra la famosa crucifixión blanca de Chagall, que ha sido expuesta en el marco de las iniciativas que hay en torno al jubileo.
Yalecote y maravilla de la naturaleza, y fue decretado área silvestre protegida el 16 de mayo de 1973. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es conocer nuestra parte histórica. Acá fue instalado en este mismo lugar la primera fábrica de hierro en Sudamérica. De la piedra se hacía el hierro, porque dentro de la piedra está el mineral que es el hierro. Después vamos a recorrer los 5 senderos. Tenemos 5 senderos habilitados para ustedes, pero hoy nosotros vamos a hacer solamente 2. Dentro de las 5.000 hectáreas, Yalecó 16 saltos de agua, pero solamente 3 los que están habilitados. Porque en cada institución del Estado, en todos los casos, yo le competí un reglamento allá que hay que cumplir, y esta área protegida y toda la área protegida del Estado está protegido por ley. Así es que oíste la cosa de Catuaya Yapo, oíste de Catuaya Yapo. Cuando hay solamente área protegida en donde ñande Yayujawa, 50 hectáreas de la Yayuya visita ya esa. Pero adentro, lo más importante y lo más valioso para nosotros es cuidar las especies, las plantas, el agua, los animales. Entonces, y mepete oga ajeno pejina, porque es de los animales, de las plantas, de los peces del agua. Pero tenemos que respetar, hay reglamentos que hay que respetar. Somos un grupo numeroso, les pido totalmente mucha disciplina, porque acá hay responsables de ustedes que está viniendo, y si algo sale mal, ustedes van a sacar la oportunidad a otros jóvenes que van a venir. Entonces, lo cuida y te dedico a pelar, oye, por haga a la gente, porque algo se va a ir, más otros supen con toda la esperanza, ¿ya? Con toda la confianza, y más todavía hay una organización detrás de esto. Tenemos animales muy sensibles que peten yaguá y catupe y pelo yepejoa, entonces que todos contaminan 20 horas. Generalmente los perros están vacunados, pero nuestros animales silvestres están sueltos. Entonces tampoco se permite instrumentos sonoros, o sea, la música, por ejemplo, porque Jicuaño era en contacto tranquilo, todo nos enduya otro ruido que no sea el de normal, ¿sí? Así es que estamos muy agradecidos porque Pepe con la oportunidad, te ayudó este día a conocer. El parque está abierto todos los días, de lunes a lunes, de 7 a 17 horas, ¿sí? Entonces lo que hoy vamos a hacer es recorrer la parte histórica y hacer los senderos. Y para eso, para que puedan conocer más de la zona histórica, Ursulina ya está acá para explicarle va epacoa con lugar en nuestra historia, ¿sí? Recuerden ustedes en todo momento que ustedes están dentro de un área silvestre protegida. PNP área silvestre protegida, hay cuatro lugares de que ni una ramita, ni una hojita, ni una hormiguita. Si algo le parece interesante, saquen la foto y lleven la foto. Apende que tú ya huelajamba evete hay. Upeisa de inde que tú ya yamba evete. Ni una basurita. Ore pepe o parire, solamente lo topa sepen de pupore. Pero ani que ni pete y basura. ¿Sí? Japeto paro alguien o tú me pejupi. Porque ahora de ese peisaro ya pon de ahí la otro oje ya, pero lo mopotina de. Quiero invitarles a todos ustedes para que colaboren con nosotros para que podamos cuidar este hermoso parque, esta hermosa área silvestre protegida que tenemos. Nosotros somos 12 guardaparques nomás y 5.000 hectáreas es mucho. Entonces, sin la ayuda de ustedes, esto nos vamos a proteger. Y ojalá entre ustedes esté alguien interesado y que pueda ser también guardaparques, porque es un trabajo hermoso estar en contacto con la naturaleza, que todos los días Dios nos regala esto. Dicho esto, termino y ya empieza Ursulina explicando la parte histórica. ¿Está bien? Sí. Hola. Vaya panime. Llamo por nada me vaya paniñando. Añeñando emocionada. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez que tenemos acá grupo de jóvenes netamente que son de Ubicuí.
Y eso nos fortalece como guardaparque. Primera vez, Getaro Huerecoyipi le ha invitado la OUA a la visitante, o de otros lados, o Encarnación, o Loma Plata, o a nivel latinoamericano. Pero es la primera vez que tenemos una aglomeración de jóvenes, especialmente de Ubicuí. Y eso nos emociona. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener aliados por todo el distrito de Ubicuí que nos van a ayudar a proteger el Parque Nacional de Ubicuí. Yo sé que nos van a ayudar. Así es que, Yajajape o Palaca, ya. Todos son paraguayos. Todos son paraguayos. Bien, ahí por ir al extranjero solamente para ir Julio allá. Hay paraguayos también. Paraguayos y paraguayas. Así es que, y bueno, ya de mi parte les doy la bienvenida. Muy humilde, llamo Beuta PM, lo que es nuestra historia. Bueno, mi nombre es Ursulina Figueredo, yo soy guardaparque, estoy a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nuestro Parque Nacional de Ubicuí cuenta con 5.090 hectáreas de reservas naturales y dentro de esas 5.090 hectáreas tenemos la parte histórica cultural donde estamos ahora y la parte recreativa que queda a 2 kilómetros de acá, donde están los saltos, área de camping. Tenemos otros senderos que ya les explicó la compañera. Y ahora me toca a mí explicarles lo que es una parte de nuestra historia, para que puedan prenderse el patriotismo también. Ustedes tienen que conocer lo que es la historia de todos los paraguayos. Bueno, ahí esa parte tenemos la fábrica. En época de don Carlos Antonio López, acá funcionaba la primera fundición de hierro en Sudamérica. Todos los trabajos para la fábrica dependían de la represa. Algunos ya se fueron a conocer lo que es la represa, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos lo que fue la represa y a través de la represa viene el canal de agua. Ustedes pasaron ahí el canalcito del puente artificial. Ese canal hacía girar la rueda hidráulica. A través de esa rueda funcionaba la fragua, que era como una pantalla, o igual a la pantalla, ya hay peyu constantemente. Y los que trabajaban acá eran soldados y presos. Los presos cumplían sus condenas trabajando en la fábrica. Y malañana gente cueras y pelle portaba ahí, japejotapeyoca y tajina decían. Capaz que algunos se imanduata y digna. ¿Por qué? Porque los presos venían acá, rompían las piedras y transportaban con carretilla por la rampa. Ya tenemos la rampa. Por ahí subían la materia prima y tiraban al alto horno de hacia arriba. Y al otro lado salía el hierro fundido, ya que ponían en los moldes y después tiraban en los pozos de enfriadero con agua. El objetivo principal de la fundición de hierro era todo para el desarrollo del país. Se fabricaban implementos agrícolas, las vías para el tren, los chasis para vagones fueron fabricados acá. Imagínense en esa época, la locomotora, la locomotora fue comprada en Inglaterra y el resto ya se podría fabricar acá. En ese entonces, mi Inglaterra, ¿cuál añade oportunidad la Paraguay o de Bejanguañandeje? Pero ¿qué pasa? La sorpresa fue grande porque el gobierno compró al contado y con moneda de oro, lo que era el barco mercante y más la locomotora para el ferrocarril. Pepe ya y me diga, sobre preguntas ahí, petit país Juan allá. Entonces, Argentina, Brasil y Uruguay tenía deuda desde muchísimo antes ya con los ingleses. Utilizó también estas deudas a cambio que nos declaren la guerra. En 1865 tuvimos una guerra ¿Contra quiénes tuvimos la guerra? ¿Contra quiénes tuvimos la guerra? Contra Argentina, Brasil y Uruguay. Contra 3 países. Ustedes tienen que saber eso. Va, chico de historia, pero ya no está cero y te pensó. Bueno, tuvimos esa guerra contra 3 países. Y yo siempre digo que no fue solamente contra 3 países. Contra 4 prácticamente. Imagínense, Paraguay contra 4 naciones. Argentina, Brasil y Uruguay e Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Inglaterra se encargaba de proveerle las armas a los 3 países, mientras que Paraguay tenía que fabricar sus propias armas acá en la fundición de hierro. Imagina, mi madre de abuelito cuero sufrir acá. Acá fueron fabricados los cañones más potentes de la época. Ya pronto me veí para la cañón. Acá se fabricó el criollo, el General Díaz y el cañón cristiano. Pejendúa para pedir el cañón cristiano. ¿Alguien tiene idea dónde está el cañón cristiano? No. ¿Otro?
A ver quién puede compartir si conoce dónde está el cañón cristiano. Brasil. Está en Brasil. Está en Brasil, ese cañón nuestro está en Brasil porque se llevó como trofeo de guerra. ¿Y saben por qué se llama cañón cristiano? Porque se hizo en las camas. Aplauso para el compañero. Bien. Pene defende paiteaipoa. Porque se hizo de las campanas de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en plena guerra, acá solamente la materia prima que se utilizaba en el alto horno, oye, y purú carbón, la piedra caliza, y se tiraba también la piedra mina. De la piedra mina, que es la hematita, de esa es lo que se hacía el hierro. Jambaoico, ñandela ñande zona peón y laita, pero también se traía de San Miguel, Misiones y Caapucú. Y ya que teníamos la guerra, empezaba a escasear hombres, los que trabajaban acá. Jambaoico, para que la producción fuera más rápido, los sacerdotes donaron las campanas de la iglesia, que eran campanas de bronce. Y esas campanas se refundieron acá en el alto horno y de eso hicieron el cañón. Por eso se llama cañón cristiano. Por eso es que cuando se llevó el cañón, dice que llevaron así, tipo en caravana, y la gente salía a saludar el cañón con pañuelo. ¿Por qué? Porque aparte que tenía un valor espiritual, tenía también depositado en ella toda la esperanza del pueblo paraguayo. Porque ñandeñan de guerra. Y este cañón está en Río de Janeiro porque se llevó como trofeo de guerra. Los otros 2 cañones están enfrente del Palacio de Gobierno. Alguna vez ya un manifestaban de Teleubi. Ahí enfrente mismo del Palacio de Gobierno hay 2 cañones grandes. Alguna vez PJ, que formata como grupos a Peyapotapete Turgina por el casco urbano de Asunción. Entonces ahí van a conocer lo que es los 2 cañones grandes que fueron hechos acá en la fundición de hierro. Entonces, en tiempo de paz, esta fundición de hierro representó el desarrollo y la potencia del Paraguay, y en tiempo de guerra para que el Paraguay siga existiendo. Allá tenemos los monumentos, ya llevo leíta ya mañana. El de arriba se puso en homenaje, se puso en homenaje a don Carlos Antonio López. Tiene la banda presidencial y lo que tiene en su mano es la Constitución Nacional. Don Carlos Antonio López fue el primer presidente constitucional. Peicuana sí o sí. Tema de examen, nada, ingresación policial, militar o lo que sea. Y bueno, el de abajo se puso en homenaje a los obreros que trabajaban acá. Se confundió más. El de abajo y delantal. Y este se puso en homenaje a los obreros que trabajaban acá. Tenemos otro monumento allí con su espada. Este se puso en homenaje al último director de la fábrica. La hoy funcionó en la fábrica. La ñande gobierno. Ojo la otro país, Europa, Ojo ya la inteligente de la ingeniero. ¿Por qué los ingenieros preferían venir a trabajar acá? ¿Por qué creen? Porque se le pagaba bien, se le pagaba con moneda de oro. Entonces los primeros directores fueron ingleses, que es Henry Godwin. Después se hizo otras contrataciones como Augusto Liliedat, que fue un sueco. Y por último tuvo 2 directores paraguayos, Elizardo Aquino y este último Julianis Fran. Julianis Fran murió acá defendiendo la fábrica cuando llegó las tropas aliadas. Esta la UAG y allá, la fundición de hierro allá. Los aliados, de historia venían atacando de pueblo en pueblo. ¿Se acuerdan? Un di familia, un di hoga, o japi hoga huelve. Y como era la parte fuerte del Paraguay, porque de acá se proveían las armas para la defensa del país, le encontraron a un soldado, hoy me tengo torturar porque de la ubicación allá. Les contó la ubicación de la fundición de hierro y llegaron acá. El 13 de mayo, cuando arduamente estaban trabajando los obreros, llegaron acá. Le hicieron rendir al comandante Julianis Fran y con aproximadamente 250 obreros. Ellos no tenían arma, no tenían con qué defenderse. Se rindieron, pero aún así fueron degollados. Fueron degollados
Y después de eso empezaron a dinamitar las casas. Había como 20 casas similares al museo. Pero imagina, mi madre habla de gente que sufrir la Paraguay o existía agua. A veces ya negase ya deja paraguayo y nada. Hay que estar orgulloso de ser paraguayo. Esa parte donde es un poquito más baja, había un hospital. Había escuela, había capilla, había casa de artesanos. Todas esas casas dinamitaron y quemaron todo. 10 meses después que hayan destruido la fundición de hierro o para la guerra con la muerte de Mariscal, no Mariscal, Cerro Corave. Va a la conmemorar el 1 de marzo, Día de los Héroes, ya conmemorado la fecha que murió el Mariscal Francisco Solano López a Muité Cerro Corave. 10 meses a huepe o para la guerra con la muerte del Mariscal. Va oicota o pata la Paraguay. El Paraguay iba a desaparecer. Ñandé, lo que quedaba de la tierra del Paraguay se iban a dividir tanto Argentina y Brasil. Ñandé a colombiano, porque Ñandé el único país que iban a recibirnos para no quedarnos sin patria iba a ser Colombia. Hasta ahora sigue vigente este convenio con Paraguay y los colombianos. Una vez que Ñandé ya pues no la país automáticamente Ñandé la ley y Ñandé colombiano. Bueno, Bayoico, por más de 5 años, los aliados quedaron en pequeños campamentos dentro del Paraguay. Ñandé ya pronunciarla con el perdón de la palabra, ya Bore, ya allá. Bore, profesora mía, ya. Bueno, es así. ¿Por qué? Porque los niños tenían hambre. Jaujoji que la mi brasilero carpape. Jaujuano yerure la juana higüey y nimbrajigüey. Hamba es mi brasilero hoy la calidad o me ha subido la juana. Hoy la imbora allá, señor de allá. Va imbora eso que o mose la mitad me. Hala paraguayo no hay cuaimba, se la va imbora, donde hay pueblo pembora e de más hoy. Y de ahí provienen estas palabras, tanto así también que nosotros le decimos curepí a los argentinos. Perdóname, país Julio. ¿Por qué? Porque a los argentinos utilizaban el uniforme blanco. Entonces va a ir la paraguayo cuera ya la carupuntuno la olla y que le retreta militar. Va épico va mi monotí curepí de ñaneganata decían. Y de ahí queda el nombre de curepí que nosotros le decimos. Muchas palabras que quedaron posguerra. Un miao y purúa cueñande con el tepe y purúa. De historia. Bueno, estamos llegando a nuestro último bloque. Estamos viendo cosas muy lindas, muy hermosas de lo que sucedió en el distrito de Ubicuí, testimonios del padre Ignacio y de otras personas. Agradecemos a Elías, este joven con mucho talento, también a Iván, que estuvo ahí con su cámara, recorriendo esa zona hermosa, esa naturaleza muy bonita, ahí en Minascue, La Rosada, del distrito de Ubicuí. Damos gracias a Dios por acompañarnos, a la Santísima Virgen María y al cielo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Si Dios y la Virgen nos acompañan y así los permite, nos encontraremos en un nuevo programa.